Mi hija insistió en que me hiciera una prueba de paternidad. Le pregunté por qué y me dijo, soy buena cantando y bailando, y soy guapa, mientras que tú eres gorda y fea. Seguro que no puedes ser mi madre biológica. Mi madre debería ser como la tía Caroline. Furiosa, la llevé a la prueba. Cuando salieron los resultados, lloró, imposible. ¿Cómo voy a ser tu hija biológica? No quiero tus genes de mierda. Dijo que su padre tenía buenos genes, mientras que los míos eran pésimos. Siempre que tiene algún problema, culpa a mis genes que la limitan. Dice que su padre la engañó y me exigió que me fuera sin nada, y mi hija inmediatamente se puso de su lado, diciéndome que me fuera. Le dije, Lily, soy tu madre, he dado tanto por ti. Me interrumpió con impaciencia y dijo, otra vez con lo mismo. ¿Qué has dado? Ser ama de casa sin ganar un céntimo, pidiéndole dinero a papá todos los días. Y creyendo que eres especial solo por hacer un poco de trabajo doméstico, a quien le importan tus sacrificios. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control, y aturdida, fui atropellada por un automóvil y morí al bajar. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado al día en que a mi hija le diagnosticaron una enfermedad rara. Mi esposo me exigió que renunciara a mi trabajo para cuidar a nuestra hija, pero yo respondí fríamente que no. Mi esposo, Simon Baker, me miró incrédulo y dijo, Alice. ¿Entiendes la situación? La enfermedad de nuestra hija es muy grave. Alguien tiene que quedarse en casa para cuidarla y llevarla a rehabilitación con regularidad. Mi madre no puede sola. Si no renuncias, ¿cómo tratarán a nuestra hija? Le espeté. Entonces, ¿por qué no renuncias tú en vez de insistir en que lo haga yo? Dijo Simon Baker con naturalidad. Tú eres la que cuida a los niños. Yo no sé cómo cuidar niños. Se me heló la sangre. Apreté los puños en silencio. Cuando estaba embarazada, Simon Baker me prometió que yo me encargaría del parto y el de la crianza. Una clara división de tareas. Estuve con dolores durante 2 días y 2 noches, y sufrí un desgarro importante. Justo después de salir de la sala de partos, mi suegra se acercó y me dijo, Alice, es una niña. Deberías empezar a prepararte para el segundo hijo de inmediato. Simon Baker se quedó cerca sin decir palabra. Lo miré con furia. Y solo entonces interrumpió a su madre, mamá, Alice está muy débil ahora mismo, no digas esas cosas. En la sociedad moderna, los niños y las niñas son iguales. Mi suegra retrocedió incómoda murmurando, una hija también es buena, una hija también es buena, él es muy descuidado en lo que hace. Mi marido dice que cuida de la niña por mí, pero en realidad, la niña toma pecho y necesita ser alimentada cada 2 horas, por lo que la madre casi siempre es necesaria, mientras amamanta. Cambio pañales y hago otras cosas, pero al final del día, todo recae sobre la madre. ¿Cómo es posible que ahora le toque a él? Mi suegra se ofreció a ayudar, pero en realidad solo lo hizo de palabra. Ay, el bebé tiene hambre, date prisa y dale de comer. Ay, el pañal está tan lleno, ¿por qué no lo has cambiado todavía? El bebé tiene sarpullido, ¿cómo lo has estado cuidando? Estaba agotada, y aún así me criticaban por todo. Cuando mi esposo llega del trabajo, solo carga al bebé un ratito. Después de escuchar las quejas interminables de su madre, se angustia tanto por un pequeño sarpullido que también empieza a culparme. Después de culparme al día siguiente antes de ir a trabajar, me tira al bebé en brazos y se va corriendo al estudio a dormir. Con ese comportamiento es imposible que pueda cuidar al bebé ahora. Con más razón aún usa la excusa de que no sé cómo cuidar al bebé para despacharme y exigirme que renuncie a mi trabajo. Al ver su expresión de superioridad moral, mi ira creció. ¿Acaso la niña es solo mía? ¿No es tu propia sangre? Acordamos que yo sería responsable de dar a luz y tú de criarla. ¿Qué parte de eso has hecho realmente? Simon Baker, sintiéndose culpable, guardó silencio por un momento y dijo, Alice, seamos razonables. No es que no quiera cuidarla, pero no puedo llevar a una niña al trabajo. Además, la niña está lactando y como hombre realmente no puedo ayudar con eso, dije. La niña ya no toma pecho, y sigo sin verte cuidándola, dijo él. Tengo que trabajar de noche, la niña está acostumbrada a dormir contigo, y aunque quisiera llevarla, no me querría. Te sientes agraviada, pero te doy mi sueldo completo cada mes. ¿Estás cansada de cuidar a la niña?
Pero yo también estoy agotado del trabajo. ¿No podemos intentar entendernos? Tú estás cansado del trabajo, ¿acaso yo no trabajo también? Apreté los puños. Bien, iré a trabajar, y tú renuncias a cuidar a la niña. No me asusta el esfuerzo del trabajo. Eso no es aceptable, espetó Simon Baker. ¿Por qué no? Pregunté. Simon Baker frunció el ceño, algo impaciente. Alice, seamos razonables. No existe tal cosa como un hombre que no trabaje y se quede en casa cuidando al niño mientras su esposa sale a trabajar. Además, yo gano más que tú. ¿Cuánto dinero puedes ganar trabajando?, le dije con desdén, apenas 1000 más. Si no fuera porque tener un hijo retrasó mi carrera, ya me habrían ascendido a gerente con un salario de 15.000, 5.000 más que tu sueldo actual. La expresión de Simon Baker se ensombreció ante mi réplica. Probablemente al darse cuenta de mi enfado, suavizó el tono y dijo, «Quieres mucho a Lily, y yo no soy bueno cuidando niños. Pensé que ibas a dimitir, por eso te lo sugerí». Lo miré en silencio, el rostro que antes me parecía atractivo ahora me resultaba completamente detestable. «Simon Baker», dije palabra por palabra, «no voy a dimitir. La niña no es solo mía. Arréglatelas tú mismo con su futuro. O dimites o dejas que tu madre siga cuidándola sola». Dicho esto, cogí mi bolso y sin pensar en la niña, salí corriendo del banco del hospital. Simon Baker me llamó por mi nombre. Mi hija, que dormía, se despertó sobresaltada, llorando a gritos. «Alice, Lily está despierta. Lily busca a su madre. La llama». Al oír su voz, aceleré el paso con lágrimas corriendo por mis mejillas. Caminé sollozando sin mirar atrás en ningún momento. Jamás olvidaré el día en que mi hija me pidió que me hiciera una prueba de paternidad. Nunca olvidaré cómo aceptó a la otra mujer como su madre y conspiró con el resto de la familia para ocultármelo. Nunca olvidaré su mirada cruel durante el divorcio. Dijo que no quería heredar mis malos genes. Pero yo no tengo los genes de la ingratitud y la vanidad que ella posee. Esos rasgos son exclusivos de su padre y su abuela. A mi hija Lily Baker le diagnosticaron una enfermedad rara a los 4 años. Tiene dificultades para metabolizar el azúcar de los alimentos, lo que le provoca una serie de síntomas. Si no se trata y la enfermedad progresa, sus nervios se dañarán, su movilidad se verá restringida y desarrollará una discapacidad intelectual que le dificultará el autocuidado. Fui la primera en notar las anomalías. Mi hija empezó a tener diarrea y vómitos después de comer, y la situación se agravó. A menudo tenía fiebre y los ojos enrojecidos. Mi suegra y mi marido pensaron que solo era un resfriado y fiebre, así que no le dieron importancia. En la pequeña clínica, el médico también creyó que era una infección viral y simplemente le recetó medicamentos. Al volver a casa, me regañaron por preocuparme demasiado. Yo seguía preocupada y llevé a mi hija a un reconocido hospital infantil para que la revisaran. Los resultados de las pruebas mostraron que mi hija tiene una mutación genética que causa un metabolismo anormal del azúcar. ¿Por qué se produjo esta mutación genética? ¿Es hereditaria? ¿O fue porque comí comida picante y dulces durante el embarazo? Con la niña en brazos, le pregunté con tristeza al médico. La niña ha estado débil y enfermiza desde que nació, y mi suegra insiste en que es porque no tuve cuidado durante el embarazo, comiendo comida picante, té con leche y dulces, lo que la debilitó. Después, cuando nuestra hija tuvo fiebre y diarrea varias veces, me culpó a menudo por no cuidar mi alimentación durante el embarazo. Incluso me reprochó que no le puse gorro a la bebé en el posparto. Pero el médico dijo claramente que no había problema en comer comida picante y dulces durante el embarazo, siempre y cuando fuera con moderación. En el posparto, en pleno verano con temperaturas superiores a los 30 grados Celsius, mi suegra no solo se negó a encender el aire acondicionado y a vestir a la bebé con mangas largas, sino que también insistió en ponerle gorro y calcetines. Me opuse rotundamente. Me negaba a ponerle calcetines o gorro al bebé y encendía el aire acondicionado, lo que enfurecía a mi suegra. Cada vez que el niño regurgitaba o se enfermaba, ella exclamaba, ¿ves, ves? No me hiciste caso, el niño se resfrió, ¿y ahora estás satisfecha? Solíamos discutir mucho por esto. Antes estaba convencida de que tenía razón, pero ahora ya no estoy tan segura. El médico me dijo, ¿cómo puede una estudiante universitaria pensar así? ¿Sabes qué es una mutación genética?
Una mutación genética es un cambio a nivel genético y no tiene nada que ver con comer picante o dulces. Estaba desconcertada y pregunté entre lágrimas, ¿podría ser que comer picante o dulces haya causado la mutación genética? El médico respondió, si comer un poco de chile o dulces causara mutaciones genéticas, el mundo estaría lleno de personas con mutaciones genéticas. Las causas de las mutaciones genéticas son muy complejas y a veces, es simplemente cuestión de suerte. Necesitamos analizar los genes de usted y de su esposo para ver si porta algún gen patógeno mutado y así confirmar si es hereditario o no. Al regresar a casa, se lo conté a mi esposo y a mi suegra. Mi suegra lloró desconsoladamente, deben ser sus genes el problema. Mi hijo es alto y guapo con un título de una universidad de prestigio, mientras que usted solo se graduó de una universidad común. Deben ser sus genes los que están defectuosos, le repliqué enojada. El médico dijo que lo más probable es que sea una mutación genética, un accidente. ¿Cómo es posible que algo perfectamente normal mute de repente? Debe haber una razón, o sus genes son problemáticos, o comió algo inapropiado durante el embarazo que causó el problema genético. Estaba tan enojada que tuve una fuerte discusión con ella, y mi esposo intervino rápidamente para mediar. Al día siguiente Simon Baker y yo llevamos a nuestra hija al hospital infantil nuevamente para un examen exhaustivo. Nos hicimos todas las pruebas, exoma completo, cromosomas y más, gastando decenas de miles. Al final, resultó que tanto los genes de mi esposo como los míos eran normales, y la condición de nuestra hija se debía a una mutación genética espontánea. Esta enfermedad no es incurable, se puede controlar con medicamentos y una dieta estricta. Para cuando nuestra hija llegue a la adolescencia, sus síntomas mejorarán significativamente. Además, nuestra hija necesita someterse a diversos ejercicios y rehabilitación para prevenir retrasos en su desarrollo motor e intelectual. Mi esposo y yo trabajamos. Antes mi madre cuidaba de nuestra hija, pero después de que mi hermano tuvo un bebé, mi madre fue a ayudarlo. Entonces Simon Baker le pidió a mi suegra que viniera a cuidar a nuestra hija. Mi suegra es muy perezosa, en cuanto llego a casa, se desentiende por completo de sus responsabilidades, dejándome a mí todas las tareas domésticas y el cuidado de la niña. El lugar de trabajo de Simon Baker está muy lejos, y a menudo trabaja horas extras y realiza viajes de negocios, por lo que no puede ayudar mucho. Cuando supe que mi hija estaba enferma, hice una lista de precauciones y le pedí a mi suegra que controlara estrictamente la dieta de mi hija, especialmente la ingesta de azúcar. Esa noche vi a mi suegra dándole papilla a la niña, corrí hacia ella y la detuve en voz alta. Mi suegra se enojó mucho porque tanto alboroto. Le estoy dando papilla y no le he añadido azúcar. Le dije enojada, te acabo de decir al mediodía que tanto el arroz con G como el arroz son almidones, que también son azúcares, no puedes comerlos. Mi suegra se enfureció, golpeó su tazón y dijo tonterías. El arroz con G no es dulce en absoluto, ¿dónde está el azúcar? Simplemente no me soportas y estás buscando pelea a propósito. Ya no te ayudaré a cuidar al niño, cuídalo tú misma. Después de decir eso, salió furiosa, dando un portazo. Si no lo vas a cuidar, lo haré yo misma. Me hirvió la sangre y rápidamente me resigné a irme a casa y concentrarme en el cuidado de mi hija. Su dieta requería un cuidado extremo y necesitaba masajes y ejercicio frecuentes, no confiaba en nadie más para hacerlo, así que después de mucho pensarlo, decidí que cuidarla yo misma era la opción más segura. Así pues, me convertí en ama de casa a tiempo completo. En aquel momento jamás imaginé las consecuencias que esta decisión, que en ese instante me pareció acertada, me acarrearía. Con un ingreso menos en la familia, Simon Baker tuvo que mantener a todos él solo. La hipoteca, los préstamos del coche y los altos gastos mensuales de su hija aumentaron repentinamente su presión, y a medida que crecía la presión, también lo hacía su mal genio. Nos enamoramos libremente y nos casamos. Antes del matrimonio, era guapo y siempre me apoyaba en todo, nos llevábamos muy bien. Después de casarnos, cuando quedé embarazada, mi suegra se involucró y nuestros sentimientos se fueron desvaneciendo gradualmente en medio de la rutina diaria. Más tarde me convertí en ama de casa a tiempo completo y él era el único que aportaba dinero. La presión era inmensa y a menudo discutíamos por tonterías. En el fondo, todo se reducía al dinero. Cuando una pareja es pobre, todo se convierte en una lucha. Aparte de la rehabilitación diaria de nuestra hija,
trabajando en sus habilidades cognitivas y motoras para asegurar que no se quedara atrás con respecto a sus compañeros. Todo lo que podía hacer era encontrar todas las formas posibles de ahorrar dinero. No compraba ropa, se cortaba el pelo ella misma, renunciaba a todos sus pasatiempos, preparaba comidas aparte para su hija y comía ella misma la comida más barata. Ahorraba al extremo. Todos los esfuerzos dieron sus frutos. Cuando su hija estaba en primaria, se comportaba como cualquier otra niña. El médico también dijo que su desarrollo era saludable en todos los aspectos. Sin embargo, otro problema se fue agravando. A medida que mi hija crecía, se volvió vanidosa, formó su propio círculo social y desarrolló una afición por los dulces. Después de que mi suegra se fuera, no se acostumbraba a vivir en su ciudad natal y venía a menudo a nuestra casa con la excusa de visitar a su nieta. Mi marido le dio una llave y siempre aparecía sin avisar y se quedaba un buen rato sin irse. Una cosa es aparecer sin avisar, pero el verdadero problema son las quejas constantes en cuanto entrará y, qué sucio está el suelo. ¿Cuántos días hace que no lo friegas? ¿Por qué no has tirado las sobras de la nevera? La ropa de la niña está sucia. ¿Por qué no la has cambiado? Como si sin trabajo tuviera que mantener la casa impecable, cuidar meticulosamente a la niña y atender a toda la familia. No es que nunca pensara en el divorcio, pero no podía soportar separarme de mi hija. En aquel entonces nunca contemplé otra opción, no tenerla. El corazón de una madre es sensible, teme que si la deja en un divorcio, una familia que prefiera a los varones la maltrate, la descuide y le arruine la vida. Pero si me la llevara, no era realista trabajar y criarla sola. Mi suegra se quedaba con la excusa de ayudar, pero a menudo hablaba mal de mí delante de mi hija. La pillé 2 veces y se armó un buen lío. En esta casa nunca hay un día tranquilo. Cuando mi suegra le compra algo de comer a mi hija, me enfurezco y se lo tiro, sin dejarla comer nada. Para mi hija, este comportamiento es completamente inaceptable. Es irracional. Mucha gente dice que los niños problemáticos son el resultado de padres problemáticos. Solo quienes lo han vivido saben que a veces los padres se sienten impotentes, sobre todo cuando la madre tiene un estatus bajo y lucha sola. Los hijos simplemente no la escuchan. La abuela y el papá a menudo le dan dinero para que compre cosas y la consienten, mientras que la mamá siempre le dice lo que no puede hacer ni comer. Con el tiempo su corazón se ha vuelto parcial. Papá y la abuela son buenas personas, solo la mamá es la mala. No escucha lo que le digo, especialmente cuando se trata de su salud. Si no me hace caso, tengo que gritarle para que me obedezca. Mi hija piensa que la controlo y que me preocupo por todo. Si bien es cierto que a veces he exagerado, la mayoría de las veces he velado por su bienestar. Pero al hacerlo, solo he logrado que me guarde más rencor. Dice, estoy enferma porque no pudiste controlar tus antojos durante el embarazo, comiendo picante, comiendo dulces y cuando yo todavía estaba confinada, me hiciste salir al viento y resfriarme, me enfurece tanto que podría escupir sangre. Mi hija quería un teléfono y me opuse rotundamente, pero su padre le compró uno para hacerla feliz. Desde entonces, mi hija se ha vuelto adicta a ver vídeos cortos y jugar videojuegos en línea. El algoritmo sigue mostrándole lo que ve con frecuencia. Cuando buscó, mamá es muy controladora, le aparecieron un montón de contenido antipúa y vídeos sobre cómo escapar de entornos familiares tóxicos. Esos usuarios en línea la animaron a escaparse de casa y a desafiarme. Una niña inexperta es demasiado influenciable, me ve como una enemiga. La relación entre mi hija y yo se está volviendo cada vez más tensa. Alrededor de la época en que ella estaba en 3er grado, Simon Baker ya había sido ascendido y recibió un aumento de sueldo, y sus ingresos anuales luego aumentaron a 500,000, pero me lo ocultó todo el tiempo, dándome 6.000 yuanes al mes y cubriendo todos los gastos de la casa, así como las facturas médicas de nuestra hija. Visitó prostitutas varias veces durante ese periodo y tuvo 2 amantes. Tenía una vaga sospecha, pero no pude encontrar ninguna prueba. También intenté encontrar trabajo durante ese tiempo. Aunque nuestra hija iba a la guardería del colegio, no podía comer la comida del comedor, así que tenía que prepararle la comida y llevársela yo misma. Necesitaba hacer ejercicios de rehabilitación 3 veces al día, mañana, mediodía y noche. Mi hija es enferma y más propensa a las infecciones que otros niños, así que teníamos que ir al hospital con frecuencia. También necesitábamos controlar regularmente su recuperación. Estaba completamente atada y no podía irme.
Cuando cumplí 35 años, se me hizo aún más difícil encontrar trabajo. No fue hasta que mi hija llegó a la secundaria que su salud se estabilizó por completo, su dieta se volvió menos restrictiva y ya no necesitaba rehabilitación 3 veces al día. Solo entonces me sentí mucho más tranquila. Pensaba que los malos tiempos habían terminado y que habían llegado los buenos, pero jamás imaginé que aparecería una mujer. Se llamaba Caroline, divorciada y con un hijo, y Simon Baker estaba perdidamente enamorado de ella, deseando casarse con ella. Simon Baker llevó a su hija a conocer a Caroline varias veces, y mi hija nunca me contó nada. En aquel entonces yo trabajaba como reponedora en un supermercado, saliendo temprano y regresando tarde todos los días con un sueldo muy bajo. Para ahorrar dinero, a menudo recogía verduras sobrantes del supermercado para llevar a casa. Mientras tanto, Simon Baker solía llevar a su hija Caroline y a su suegra a comer en restaurantes lujosos y viajaba con la excusa de visitar su ciudad natal, disfrutando de una vida feliz con su amante. Toda la familia me lo ocultó. No fue hasta que mi hija estaba en la secundaria que lo descubrí por accidente. Quedé devastada, pero mi hija no me consoló e incluso insistió en hacerme una prueba de paternidad. Le pregunté por qué y me dijo: sé cantar y bailar, y soy guapa. Eres gorda y fea, y solo sabes regañarme. Definitivamente no puedes ser mi verdadera madre. Mi madre debería ser como la tía Caroline. Sus palabras me dolieron como 1000 flechas en el corazón. Le dije: seas o no mi hija biológica, tu padre y tu abuela saben más. Solías decir todos los días que comía comida picante y dulces durante el embarazo, lo que te enfermaba. Eso significa que me reconocías como tu verdadera madre. ¿Por qué lo niegas ahora? Ella argumentó con seguridad: ¿podría ser que en el hospital nos hayan confundido? También es posible. Hace poco salió una noticia sobre bebés intercambiados al nacer. Pensaba que quizá deberíamos investigarlo. Estaba tan enfadado que inmediatamente la llevé a hacerse una prueba de paternidad. Cuando llegaron los resultados, rompió a llorar. Imposible. ¿Cómo podría ser tu hija biológica? No quiero tus pésimos genes. Ella decía que mis genes eran pésimos, que los de papá eran buenos, pero los míos eran malos, que por eso se enfermó. Cree que su padre es guapo y joven, mientras que yo estoy gorda y vieja. Tiene miedo de que mis genes la afecten y la hagan gorda y fea también. Genes, otra vez los genes. La miré con tristeza, con el corazón encogido. Antes pensaba que mi abuela era difícil y tenía una mala influencia sobre ella. Es joven e ingenua, así que es comprensible que se oponga a mí. Lo toleré una y otra vez, le expliqué las cosas una y otra vez, pero aún así resultó ser así. Ahora entiendo perfectamente que la genética es un misterio. No importa cuánto le enseñes ni cuánto le des, siempre acabarás criando a una criatura egoísta y sin corazón. Incluso tuvo una mutación genética y se convirtió en algo aún menos humano. Simon Baker es muy malo, al menos siempre defiende a su madre, mientras que Lily Baker ni siquiera quiere a su propia madre biológica. En ese momento sentí que quería morirme. Pero lo peor estaba por venir: su padre me engañó y quería que me fuera sin nada, casándome con Caroline. Mi hija no dudó en ponerse del lado de su padre, diciéndome que me fuera y aceptando a Caroline como su madre. Simon Baker transfirió todo su dinero a nombre de su madre y de Caroline hace mucho tiempo, ocultándomelo. Incluso si lo llevo a juicio, no tengo ninguna posibilidad de ganar. Dejé de intentar razonar con Simon Baker porque sé que es inútil. Intenté apelar a mi hija con emoción: Lily, soy tu madre, he hecho tanto por ti. Ella me interrumpió con impaciencia, diciendo: aquí vamos de nuevo. ¿Qué has aportado tú? Ser ama de casa a tiempo completo sin ganar un solo centavo, siempre pidiéndole dinero a papá y creyéndote especial solo por hacer un poco de trabajo doméstico. ¿A quién le importan tus supuestas contribuciones? Mi rostro palideció y mi corazón se sintió completamente vacío. En ese momento, yo, abrumada por la desesperación y pensando en la muerte, no sabía que moriría después. Probablemente Dios no pudo soportarlo más y me dejó vivir de nuevo. De camino a casa, mi mente era un caos, como si hubiera renacido. Todo me parecía familiar y extraño a la vez. Me sentí triste un rato, me sequé las lágrimas y decidí divorciarme.
No quiero hijos, esa clase de escoria desagradecida con genes podridos. ¿Quién los querría? Al llegar al complejo residencial, iba absorta en mis pensamientos hacia el edificio 3. Al pasar por el jardín central, oí de repente un llanto y una discusión familiares. ¿Qué hice para merecer esto? Antes le dije que no comiera picante ni bebiera té con leche, pero insistió. Cuando estaba de parto, le dije que le pusiera un gorro al bebé, pero se negó. Y ahora, el niño está gravemente enfermo. Todo es por su culpa. Me acerqué y vi a mi suegra quejándose entre lágrimas con algunos vecinos del complejo. Hablaba con la voz quebrada, como si la enfermedad de la niña fuera culpa mía. Le pregunté qué hacía. Mi suegra se secó las lágrimas y se giró gritando, hablo de ti. ¿Tú enfermaste a la niña? ¿Cuánto costará el tratamiento en el futuro? Simon Baker ya la llamó y le dio los resultados. No podía aceptar que su hija estuviera enferma, así que salió corriendo al vecindario llorando y armando un escándalo, echándome toda la culpa. La enfermedad de la niña se debe a una mutación genética, y tú insistes en culparme a mí, le dije enfadada. Si no tú, ¿quién? Respondió mi suegra alzando la voz, repitiendo el mismo argumento de siempre sobre cómo la comida picante y el té con leche habían causado la enfermedad. Le repliqué con rabia, otros comen comida picante sin problemas, pero yo me enfermo. Solo tomé té con leche 2 veces, ¿y eso enfermó a la niña? Yo no. Te culpo por tu falta de educación, pero si vas a ser estúpida y maliciosa solo para fastidiarme, no me culpes por no ser educada. En mi vida pasada, tenía mis reservas, incluso al discutir, me contenía y nunca decía palabras hirientes. En esta vida, no me contendré. ¿Qué dijiste? ¿Me llamaste estúpida y malvada? Mi suegra abrió mucho los ojos y me señaló con el dedo, la punta casi rozándome el ojo. Una oleada de ira me invadió, sin pensarlo, le di una bofetada. ¿De qué gritas, vieja bruja? Es porque le das cualquier cosa a la niña todo el día que se enfermó. ¿Por qué no te mueres de una vez? He contenido esta bofetada durante 20 años, en esta vida. Enloquece. ¿Me pegaste? Mi suegra no podía creerlo, se quedó paralizada por un largo rato antes de reaccionar, temblando de rabia. Le di otra bofetada seca y fuerte. Sí, le pegué. Justo después de que naciera la bebé el médico dijo que solo podía tomar leche, nada más, y tú le dabas a escondidas pasta de arroz. Antes del año de edad, no debía consumir sal ni azúcar, y tú se las dabas a escondidas. Todo es tu culpa, debe ser porque le diste todas esas cosas raras que causaron su mutación genética. ¿Quién no sabe cómo echar la culpa a otros y difamarlos? Yo lo soportaba por el bien de mi hija. Aunque era detestable, aún podía encargarse de algunas tareas domésticas y ayudar en caso de emergencia, lo que me daba un respiro. Por este pequeño beneficio, intentaba evitar conflictos. Además, como no ganaba dinero y dependía económicamente de su hijo, solo discutía cuando ya no podía más. Durante casi 20 años, ella solo empeoró dominándome y comportándose como una tirana. Ahora no me contendré más. Me pegaste, gritó la suegra. Antes la gente sobrevivía a base de pasta de arroz y agua azucarada, ¿qué tiene de malo que le diera un poco de pasta de arroz? ¿Cómo te atreves a culparme? Va. Es toda tu culpa. Porque le diste de comer sin control, la niña se enfermó. Le devolví el golpe con la misma moneda, insistiendo con sus propias tácticas en que ella fue quien dañó a mi hija. No importaba cómo intentara defenderse, hice oídos sordos. Mi suegra lloró aún más fuerte. Los demás intercambiaron miradas incómodas. Me volví hacia la multitud y dije, escuchen bien, esta vieja bruja tiene razón. Soy una arpía. Se merece una paliza por enfermar a mi hija. Si oigo a alguno de ustedes difundiendo rumores sobre mí, los maldeciré a todos y les tiraré basura en la puerta. ¿Entendido? Los demás huyeron rápidamente. Al ver que nadie ayudaba, la suegra dejó de fingir ser una víctima y se levantó de un salto, intentando abofetearme. ¿En serio cree que sus viejos huesos pueden pegarme? La pateé hasta la zona verde cercana. Mi suegra me llama arpía a mis espaldas todos los días, así que mejor me comporto como tal. Estaba tirada en el parque llorando y gimiendo, diciendo que estaba herida y gritando mi nuera me pega.
Mi nuera me pega. Le dije fríamente, sigue gimiendo, a ver si alguien te hace caso. Gimió aún más fuerte. Le dije, ¿estás ahí tirada sin levantarte porque quieres sacarme dinero? Bien, ¿cuánto quieres? Llamaré a tu hijo ahora mismo y haré que te lo dé. Al fin y al cabo estamos casados y el dinero que gana es mío. Mi suegra se quebró y, tras un momento, gritó, te voy a demandar y te voy a meter en la cárcel. Le dije, adelante, si voy a la cárcel, tu hijo tendrá una esposa que ha estado en prisión. A ver si la empresa se atreve a mantenerlo. El cuerpo de mi suegra se tensó. No sabía mucho de leyes, pero sabía que en muchos trabajos, si un familiar iba a la cárcel, su propio puesto se vería afectado. Yo iría a la cárcel, lo aceptaría con gusto, allí no tendría que trabajar ni hacer nada. Tu nieta está enferma, así que tendrás que cuidarla y ocuparte de las tareas domésticas mientras atiendes a tu hijo. Si tienes agallas, mándame a la cárcel de una vez y encárgate tú misma de la niña y de tu hijo. Si no puedes, quítate de en medio y deja de estorbar a los demás. Tras decir esto, me di la vuelta y me fui. Mi suegra estaba avergonzada, pero se quedó allí tumbada, obstinada, con tanta gente mirando. Nadie se ofreció a ayudarla a levantarse. Mi suegra hablaba mal de mí a mis espaldas, y algunos ignorantes, sobre todo los ancianos, se creían sus tonterías, pero los jóvenes no se las tragaban. ¿Qué joven hoy en día no come algo picante? Embarazo. Vivimos en una ciudad conocida por su afición a la comida picante, por no mencionar que muchas mujeres jóvenes embarazadas todavía disfrutan del té con leche y el café. Ella charlaba animadamente en el vecindario. Y las ancianas que compartían su opinión estaban de acuerdo, pero ella no se dio cuenta de que ya había ofendido a otras madres jóvenes y embarazadas. A todas les caía mal su suegra. Después de que me fui, mi suegra se quedó un rato tirada en el suelo llorando desconsoladamente, pero como nadie le prestó atención, no tuvo más remedio que levantarse avergonzada. Llevaba mucho tiempo trabajando en el campo y estaba en excelente forma física. Cuando la pateé, cayó sobre la vegetación, así que no se hizo daño. Se quejó a la persona que estaba a su lado, mi nuera me pegó. Lo viste con tus propios ojos. ¿Por qué no la ayudaste? Esa persona se encogió de hombros y dijo, tu nuera es muy agresiva. ¿Y si me pega a mí? Me pareció gracioso oír que era evidente que esa persona no quería ayudar a la suegra y solo me estaba usando como excusa. Parece que hay mucha gente sensata en este mundo, no todos son tan insensibles y desagradecidos. Como miembro de la familia de Simon Baker, después de lidiar con mi suegra, me sentí renovado y revitalizado. En mi vida pasada, pensé en volverme loco, pero tenía una debilidad, mi hija. Ahora es diferente, no tengo debilidades y nadie puede controlarme. Mi suegra no tuvo opción, no podía extorsionarme porque sin duda se lo pediría a su hijo. Tampoco podía meterme en la cárcel, si realmente hubiera ido, todas las tareas y responsabilidades de la casa habrían recaído sobre ella, y al final, ella sería la que sufriría. Así que no tuvo más remedio que aguantar la paliza en vano. Poco después de regresar a casa, mi suegra también volvió y se plantó frente a mi habitación, maldiciendo a gritos y afirmando que yo la había lastimado. Ingrata. Tener una nuera como tú es la peor suerte en 8 vidas. He estado cuidando a tu hijo, ayudándote con todo mi corazón, ¿y me pegas? No esperes jamás mi ayuda. Ayuda otra vez. Exclamé abriendo la puerta de golpe y replicando, siempre dices que me ayudas con la niña, pero déjame preguntarte, ¿es solo mía? Tu hijo prometió que si yo daba a luz, él la criaría, pero ¿cuál es la realidad? Ambos trabajamos, ambos mantenemos a la familia. Cuando llego del trabajo, hago las tareas de la casa y cuido de la niña, quedándome despierta toda la noche para arrullarla. ¿Qué ha hecho tu hijo aparte de dar algo de dinero? ¿Qué ha aportado? ¿De verdad me ayudas? Estás ayudando a tu hijo. Dicho esto, cerré la puerta de un portazo. Afuera, oía a mi suegra llorar desconsoladamente, pero no le presté atención. Poco después, Simon Baker llegó a casa con nuestra hija en brazos. Mi suegra salió corriendo a quejarse, llorando y armando un berrinche. Simon Baker dejó a la niña en el sofá y se sentó junto a ellas, jadeando de cansancio. Tu esposa me pegó. Tienes que pegarle tú también, si no creerá que se saldrá con la suya.
Cualquier cosa, su suegra lo agarró y se negó a soltarlo. Poco después empezaron a golpear mi puerta con fuerza. Alice, ¿cómo pudiste pegarle a mi mamá?, gritó Simon Baker desde fuera. Era un hijo muy filial, siempre defendiendo a su madre en todo. Abrí la puerta de golpe y dije fríamente, ella me insultó primero, esparciendo rumores por todas partes de que comí comida picante y dulces durante el embarazo, haciendo que el niño se enfermara. 1, 2, 3 veces. Ya estoy harta. Simon Baker replicó enojado, pase lo que pase, no puedes ponerle la mano encima. Es una anciana, le espeté. ¿Qué tiene de bueno ser anciana? ¿Acaso ser anciana te da derecho a ser irracional? Si hubiera sido razonable, no la habrían golpeado. No me acobardé y empecé a discutir con Simon Baker. En el sofá cercano, mi hija abrió los ojos y dijo, papá, abuela, incorporándose adormilada, ¿por qué me miran así? Tan joven, esta frase me paralizó por un instante. Lily Baker miró a su alrededor, ¿esta es la casa vieja? ¿No nos habíamos mudado a la nueva? De repente comprendí que mi hija también había renacido. Tras amasar una fortuna, Simon Baker compró en secreto una casa enorme a nombre de Caroline, manteniéndola a ella y a su hijo, y a menudo traía a nuestra hija y a nuestra suegra de visita. Durante nuestro divorcio, su familia simplemente se mudó a la casa grande, dejándome sola en la vieja. Lily Baker, de 4 años, no podía saber nada de esto, debía de haber renacido. Renacer es algo bueno. Solo tiene 4 años, le acaban de diagnosticar una enfermedad rara. Sin mis cuidados, que experimente de primera mano lo que es el infierno. En cuanto a Simon Baker, que me desprecia por no ganar dinero y se cree tan importante, que asuma la responsabilidad de una niña y vea si aún puede alcanzar el éxito profesional. Al verme comportarme de forma tan arrogante, mi suegra lloró, ¿acaso no hay justicia? ¿Acaso no hay justicia? Simon Baker nunca. Esperaba que no admitiera ninguna culpa, furioso y acalorado, gritó, divorcio. No podría pedir más. Divorciémonos entonces. Quien no se divorcie es un cobarde. Mi hija corrió rápidamente al lado de Simon Baker, papá, si te divorcias, me iré contigo. Lárgate, la empujó mi suegra. ¿Quién querría una niña enfermiza como tú? Tu enfermedad es culpa de tu madre. Vete con ella. No creas que puedes aferrarte a nosotros. Mi hija cayó al suelo con los ojos llenos de sorpresa. Nunca pensó que su abuela la abandonaría. Le pregunté a mi hija, Lily, si tu padre y yo nos divorciáramos, ¿con quién elegirías vivir? Volvió en sí, me miró con furia y dijo, por supuesto que elegiría a papá. ¿Quién querría vivir con un controlador como tú? Perfecto. En su vida pasada no me eligió, y en esta tampoco. No me sorprende. Todo, dije, hay un dicho, más vale seguir a una madre mendiga que a un padre rico. ¿Entiendes lo que significa? En realidad, no la quería, pero necesitaba que dijera con sus propias palabras que quería quedarse con su padre. Así en el futuro, cuando sufra las consecuencias, no podrá usar nuestro vínculo de madre e hija para hacerme sentir culpable. Me espetó, papá y la abuela son buenos conmigo, quiero quedarme con ellos, no te preocupes. Mientras hablaba, observaba en secreto a Simon Baker y a su suegra para ver cómo reaccionarían. Siempre había sido así, menospreciándome para complacer a su suegra y a Simon Baker, ya que toda la familia dependía de él. Y como a ambos les caía mal, mi hija naturalmente se puso del lado del más fuerte y se unió a mi acoso. Asentí y le dije, tú misma lo dijiste. Si tu padre te abandona algún día, no me busques. Mejor aún si no nos volvemos a ver. De nuevo, estaba algo enfadada. Después del divorcio, nadie te va a mantener. ¿A quién le vas a pedir dinero? Es ridículo. Ni siquiera puedes mantenerte a ti misma y quieres mantenerme a mí. ¿Estás loca? No voy a estar contigo. Al oír esas palabras tan familiares, me quedé momentáneamente atónita, luego sonreí. Antes no creía en el determinismo genético porque todo el mundo decía que los niños son como hojas en blanco, moldeados por completo por la enseñanza de sus padres, pero ahora entiendo que los genes de algunas personas ya han determinado el resultado. Cuando alguien le enseña a una hija cosas buenas y malas a la vez, inevitablemente elegirá aprender lo malo en lugar de lo bueno.
Por ejemplo, le digo que estudie mucho, pero la abuela la deja ver la tele, seguro que elegirá ver la tele en vez de estudiar. Le digo que haga más ejercicio y que no juegue con el móvil, si papá le da el móvil, seguro que elegirá jugar con él en vez de hacer ejercicio. Parece que ser un poco torpe es un rasgo que se transmite en tu familia, Baker. ¿A quién tengo que pedirle dinero?, dije. Tengo trabajo, un sueldo y puedo mantenerme sola. ¿Acaso piensas antes de hablar que me estás insultando, papá? Mira, me está insultando. La hija se volvió hacia Simon Baker en busca de ayuda, pero él la ignoró por completo. Papá, insistió, negándose a rendirse y tirando de la ropa de Simon. Simon, furioso, espetó: ¿por qué gritas? Los asuntos de adultos no son de tu incumbencia. ¿Cómo te atreves a menospreciar a tu propia madre? Debes estar mal de la cabeza. Vuelve con tu madre ahora mismo. La hija tembló levemente y enmudeció de inmediato. Dije que ni lo pienses. Si estás segura de que quieres seguirte, no me culpes después. Simon Baker fulminó con la mirada a Lily Baker con el rostro contraído por la ira, y gritó: ¿por qué querrías seguirme? La hija se asustó por su aterradora apariencia y retrocedió. Antes pasaba la mayor parte del tiempo conmigo, yo la obligaba a comer y a tomar medicinas que no le gustaban, atendía sus necesidades diarias y de vez en cuando, agobiado por la vida, gritaba y perdía los estribos, quejándome sin cesar. Su padre, en cambio, solo la veía después del trabajo y, casi siempre, era amable y cariñoso. Por eso mi hija siempre pensó que su padre era emocionalmente estable y de buen carácter, mientras que yo era inestable y de mal genio. En realidad, Simon Baker tenía muy mal genio, perdía los estribos, daba un portazo y se marchaba, sin importarle el caos que dejaba en casa. Con el tiempo mi hija llegó a pensar que su padre era perfecto en todos los sentidos, mientras que yo era imperfecto en todos. Ahora había experimentado personalmente el buen carácter de su padre. Alice, le pegaste a mi madre, ¿vas a disculparte o no?, dijo Simon Baker, aún resentido. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Debería yo, instigada por su madre? Simon Baker montó en cólera. Si no te disculpas, nos divorciamos, dijo. Inmediatamente acepté. De acuerdo, respondí. Un grupo de nosotros nos dirigimos al juzgado de lo civil con semblante serio. Allí volvimos a discutir sobre la custodia de nuestra hija. Mi suegra dijo sin rodeos: si quieren el divorcio, llévense a la niña. Simon Baker añadió: Alice, ¿no te gustan los niños? Te daré a la niña, dije, intentando que me quitara la responsabilidad. De ninguna manera podemos divorciarnos, pero no me llevaré a la niña. Todos nos observaban discutiendo con desdén en el rostro. Sabía lo que despreciaban: los padres que no quieren a sus hijos son despreciables, ¿verdad? Da igual, entonces no nos separaremos, dijo Simon Baker, calmándose. Alice, vámonos a casa, no armes un escándalo aquí y dejes que los demás se rían de nosotros, añadió rápidamente nuestra hija. Mamá, deja de armar un escándalo, vámonos. Vete a casa, dijeron, haciéndome sentir como si yo fuera la irracional. Grité fuerte: ¿no fuiste tú quien sacó el tema del divorcio? ¿Cómo es que ahora soy yo la que arma un escándalo si antes insistía en divorciarse? Le pegaste a mi madre. Solo actuaba por rabia, se defendió Simon Baker, diciendo a todos: mi esposa le pegó a mi madre. Solo reaccioné así porque estaba furioso. Me acerqué y abofeteé a mi suegra, que no se lo esperaba. Luego, para asombro de todos, también abofeteé a Simon Baker. No solo le pegué a tu madre, sino que también te voy a pegar a ti, imbécil. ¿Nos divorciamos o no? Simon Baker se cubrió la cara de ira: juzguen ustedes mismos. Miren a esta arpía. Le di una fuerte bofetada en la otra mejilla: sí, soy una arpía. ¿Nos divorciamos o no? ¿Divorciarnos o no? Mi suegra no pudo soportarlo más y se abalanzó sobre mí para abofetearme. Yo la agarré del pelo y empecé a abofetearla salvajemente como una loca vieja bruja, esparciendo rumores por todas partes, chismorreando sobre mí a mis espaldas, maldiciéndome a diario. Solo pensar en las estupideces que hiciste mientras estaba confinada me dan ganas de matarte a golpes. Inútil, vago, te mereces morir. ¿Nos vamos a divorciar o no? ¿Divorcio o no? Basta. Divorciémonos. Rugió Simon Baker.
Si quieres el divorcio, que así sea. La niña se puede ir contigo, dije. Nuestra hija quiere estar contigo, dijo ella. Se puso al lado de Simon Baker y dijo: quiero a papá, mamá me maltrata, no quiero estar con mamá, dije. Simon Baker entró en pánico al oír esto. Estaba dispuesto a divorciarse, pero no quería una niña enferma. Al final se retractó y dijo: si no te llevas a la niña, ni pienses en divorciarte. Mi suegra también se negó rotundamente, lanzándome un torrente de insultos con el lenguaje más obsceno imaginable. Las caras que mostraban hicieron que todos intercambiáramos miradas incómodas. Pensaba que el divorcio era culpa de la mujer, pero ahora me doy cuenta de que las cosas no son tan sencillas. Para bailar tango se necesitan dos. Simon Baker se negó a divorciarse, así que tuvimos que volver. Sabía que no funcionaría. Si me iba después del divorcio, ¿quién cuidaría de nuestra hija? ¿Quién se haría cargo de su madre biológica, que solo sabe fanfarronear, es vaga y tonta? Sabe perfectamente que las desventajas del divorcio superan a las ventajas, así que quiere arrastrarme con él, pero ya no quiero a la niña. Si quiere arrastrarme depende de si estoy dispuesta a seguirle el juego. Al volver a casa, empaqué mis cosas y me fui inmediatamente, como él lo había hecho incontables veces antes. Ignoró todo y simplemente se marchó. Alquilé un apartamento, gasté el dinero que me quedaba en ropa, joyas y productos para el cuidado de la piel, y también le envié algo de dinero a mi madre, diciéndole que era para los gastos de la niña. Actualmente nuestros sueldos no son altos. Después de pagar la hipoteca y descontar los gastos de manutención, no queda mucho dinero. He estado ahorrando por todas partes, pero ¿qué sentido tiene ahorrar ahora? Simon Baker me llamó incontables veces, así que lo bloqueé. Luego reuní todos los documentos necesarios y presenté la demanda de divorcio. En los días siguientes, fui a trabajar como siempre y compré cuando me apetecía. El proceso de divorcio es muy complicado, Simon Baker no coopera y avanza extremadamente lento. En este mundo casarse es fácil, pero divorciarse es difícil. Si no se llega a un acuerdo mutuo en un divorcio, no se puede obtener el divorcio. Incluso si se llega a un acuerdo, existe un periodo de reflexión obligatorio durante el cual, si una de las partes cambia de opinión, el divorcio no puede seguir adelante. El litigio de divorcio requiere la presentación de muchos documentos. Si una de las partes no coopera, el proceso puede alargarse durante 1 o 2 años. Después de la demanda, el primer juicio suele resultar en la denegación del divorcio, y entonces el proceso comienza de nuevo con una segunda demanda. El divorcio está plagado de dificultades, pero por muy difícil que sea, hay que hacerlo. Un día, mientras estaba en el trabajo, de repente recibí una llamada. De mi suegra. Contesté el teléfono con indiferencia, lista para regañarla, cuando de repente oí la voz infantil de mi hija: «Mamá, ¿has renacido? Si no, ¿por qué te estás divorciando?» Me detuve un momento. «¿Eres tú?» «¿Qué pasa?», dijo Lily Baker. «Me culpas por no haberte ayudado durante el divorcio en tu vida pasada. Es ridículo. Fíjate en tu propio temperamento y piensa en lo que has hecho. ¿Cómo puede una niña así? Padres como tú nunca reconocen sus errores ni reflexionan sobre sí mismos», le dije. «Dilo de una vez, si tienes algo que decir». Mi hija probablemente no esperaba que fuera tan fría. Tras una pausa, dijo enfadada: «Deja de estar de mal humor y vuelve a cocinarme». «¿Qué? ¿Cocinar? Estoy enferma, así que alguien tiene que cocinar para mí». Nunca esperé que me hiciera tal petición, y con semejante pretensión. Estaba tan enfadada que me reí. «¿Quieres que te cocine? ¿Por qué no se lo pides a tu abuela o a tu padre?», dijo mi hija. «No saben cocinar», le dije. «¿Crees que nací sabiendo? Si no sabes, puedes aprender». Tras decir eso, colgué el teléfono de golpe y suspiré profundamente. Respiré hondo y me tranquilicé, diciéndome que no me enfadara con una persona desagradecida, no valía la pena. El fin de semana hice un viaje especial a mi ciudad natal, y le pedí a mi madre que me abriera una tarjeta bancaria aparte. Creé varias cuentas, puse una contraseña segura y una vez que todo estuvo listo, me llevé la tarjeta. Mi madre me preguntó: «Alice, ¿qué haces con mi tarjeta?». Le respondí: «Es para el trabajo, no te preocupes, no haré nada imprudente. Quiero transferir el dinero que tengo a esta tarjeta».
Mi madre me quiere y no gasta el dinero a lo loco, pero le falta carácter y se deja influenciar fácilmente por mi padre y mi hermano menor. No confío en mi padre ni en ese inútil mío para nada, cada vez que hay algo de dinero en la familia, lo derrochan. Así que simplemente no le diré nada a mi madre. De vuelta en la ciudad, fui sacando efectivo poco a poco y lo fui depositando en la cuenta bancaria a nombre de mi madre. No era mucho. Unos 70.000 euros. Después, cada vez que cobraba mi sueldo, iba retirando efectivo y depositándolo en esa cuenta. Así, el dinero pasó a estar a nombre de mi madre. El divorcio implica investigar los bienes gananciales, lo que incluye examinar los registros bancarios de ambas partes. Cada vez que retiro una pequeña cantidad de efectivo, aunque el tribunal quiera revisar los registros, será difícil rastrear el origen del dinero. Claro que si se trata de una gran cantidad, sin duda se investigará. Para cantidades pequeñas como la mía, es imposible rastrear el dinero. Transferir bienes matrimoniales de esta manera no sirve de mucho, así que necesito recurrir a otros métodos. Tengo una amiga divorciada que se gana la vida con una panadería. Después de una charla sincera con ella, me apoyó mucho. Empecé a comprarle pasteles a 10 veces su precio habitual, y ella me devolvía la diferencia. Le llevaba los pasteles a mi hija para que los comiera en casa. Antes mi hija siempre quería comer pasteles y dulces, pero yo se lo impedía. Su abuela y su padre se los compraban a escondidas, ella los consideraba muy amables y me odiaba por ser tan estricta. Ahora soy generosa y suelo dar, y me da igual si se los come o no. El dinero ya está en mis manos, y aunque revisen los registros de transacciones, puedo decir que lo usé para mis gastos y nadie podrá refutarlo. Usé el mismo método para comprarle ropa y otras cosas a mi hija a precios exorbitantes. De esta manera, casi agoté por completo mi propio sueldo. Puede que otros piensen que soy despiadada, pero Simon Baker fue aún más despiadado en su vida anterior, ocultó directamente su salario, diciéndome que solo era de 10.000, y transfirió gradualmente el dinero restante a lo largo de varios años. Los bancos solo pueden consultar los registros de transacciones de hasta 5 años, y como desconocía su salario anual, no investigué en absoluto. Así que se aprovecharon completamente de mí durante el divorcio. Ahora les estoy dando una cucharada de su propia medicina. En realidad lo único que pude hacer fue retirar mi propio sueldo, su dinero está en sus manos y no puedo tocar ni un centavo. Tomé la tarjeta bancaria de mi madre y usé su cuenta para comprar acciones. En mi vida anterior, era ama de casa y me devanaba los sesos para ganar dinero, estudiando específicamente administración financiera y vigilando constantemente los mercados de capitales. Sabía exactamente cuánto subirían ciertas acciones en el futuro y cuánto tiempo tardarían en recuperar su valor, siempre y cuando mantuviera el control. Si hubiera mantenido esas inversiones el tiempo suficiente y las hubiera vendido en el momento justo, durante el pico de la burbuja, habría tenido seguridad financiera de por vida. Y no se trata de acciones del mercado A, sino del mercado bursátil estadounidense y del Nasdaq. No lo dudes, dentro de más de una década, el mercado A seguirá luchando por defender la marca de los 3.000 puntos. Comprar acciones A es como buscarse problemas. Después de todo esto seguí con mi vida como siempre, comiendo y durmiendo bien, viviendo muy cómodamente. El proceso de divorcio se alargó bastante. Viendo que ya no iba a volver a casa ni a cuidar del niño, Simon Baker lo dejó con su madre y siguió con su vida como si nada. Es todo un hombre de verdad debería triunfar en el trabajo y hacerse un nombre. Como iba a cuidar de unos niños, cuidar de ellos era impensable, las trivialidades de la vida recayeron de repente sobre los hombros de mi suegra. No tenía tiempo para charlar con los vecinos durante 1 hora y hablar mal de mí, ni para chismorrear sobre lo inútil que era mientras bailaba en la plaza, diciendo que solo dependía de su hijo. Era aún más imposible para ella pasear tranquilamente y volver con aires de superioridad. Estaba sola en casa haciendo las tareas domésticas y cuidando de los niños, y era realmente duro, pero sin nadie con quien compartir la carga. Y con Simon Baker habiendo vuelto al trabajo, no tenía donde desahogar su ira y empezó a pegar a la niña. Su hija finalmente comprendió la verdadera cara de la abuela que decía cuidarla. Alice, ¿de verdad no vas a cuidar de la niña?, le pregunté. Un día me encontré con una amiga en la calle, y parecía dudar en hablar. Le pregunté qué le pasaba. Mi amiga, sabiendo de la enfermedad de mi hija, se mostró muy preocupada y me dijo, ¿sabes cómo se porta tu suegra?
¿Cómo cuida a la niña? No evita el azúcar en absoluto. Mi amiga me contó lo que pasó después de que me fui. Mi suegra era una persona perezosa. Al principio, siguiendo las instrucciones de Simon Baker, preparaba a regañadientes comidas separadas para su hija, como le había aconsejado el médico. Después de unos días, le resultó engorroso y empezó a flojear. Ya no le preparaba comidas separadas a su hija, sino que cocinaba lo mismo para adultos y niños. Cómelo o no, no seas quisquilloso, decía. Por suerte su hija renació y sabía que no podía comer arroz blanco durante ese periodo. Comía los platos a regañadientes e incluso tenía que usar un taburete para cocinar, lo cual era muy difícil. Esta es también la razón por la que de repente me llamó y me pidió que volviera a cocinar para ella. Como mi suegra ni siquiera quiere cocinar, su rehabilitación se ha alargado mucho. Simplemente hace las cosas por inercia y las termina rápido, sin poner nunca el mismo empeño que yo. Más tarde simplemente flojeó y dejó de hacerlo por completo. A mi hija nunca le ha gustado hacer ejercicio ni deportes. Antes, cuando la obligaba, me guardaba rencor. Ahora que mi suegra no la obliga, se lo toma con calma. Mi suegra no le cocina aparte, después de prepararle 2 comidas, a mi hija le resultaba engorroso. Además, nunca pensó que su condición fuera grave y creía que yo exageraba. Así que empezó a comer con mi suegra. Sabe que no debería comer azúcar, pero no puede controlarse. Antes la vigilaba, pero ahora, sin nadie que la supervise, no puede resistirse a comer azúcar. La última vez vi a Lily comiendo pastel en el vecindario. Mi amiga me preguntó cómo era posible si el pastel tiene mucha azúcar. Sonreí y le dije, como a su padre y a su abuela no les importa. ¿Por qué debería?, respondió mi amigo. Pero es tu hija, dije fríamente. ¿Y qué? Nos estábamos divorciando, ella decidió ir en contra de su padre y de mí. No puedo controlar a una desagradecida como ella, así que déjala en paz. Mi amigo se quedó atónito. Los litigios de divorcio son problemáticos, así que no me he dado por vencido en llegar a un acuerdo. Cuando llegó el momento, volví a casa con mi equipaje. ¿Por qué has vuelto? ¿No dijiste que no ibas a regresar? Mi suegra corrió a la sala al oír el alboroto y me saludó con un tono sarcástico y resentido. Mi hija también salió al oír el alboroto. Cuando me vio, frunció los labios y dijo, pensé que eras muy fuerte, pero al final, volviste, ¿verdad? Las ignoré y fui directamente a la habitación. Por la noche salí y preparé personalmente una mesa llena de platos. Mi hija entró en la cocina y dijo, no necesitas cocinar aparte para mí, estoy bien así. Comiendo comidas normales, dije sin expresión, no es para ti, no te hagas ilusiones. Mi hija estaba disgustada e hizo un puchero. Antes decías que no podía comer comida normal, no me dejabas comer esto o aquello, pero ahora llevo 2 meses comiendo normal y no ha pasado nada. Enarqué una ceja. ¿Estás diciendo que me equivoqué al cocinar especialmente para ti y no dejarte comer bocadillos antes? Claro que me equivoqué, dijo mi hija. La comida que cocinas es tan mala que no quiero comerla. Asentí y dije. De acuerdo, me equivoqué. La rehabilitación tampoco es necesaria, eso es inútil. Puedes limpiar, lavar la ropa. La abuela suele acumular mi ropa durante una semana entera antes de lavarla. Se quejó varias veces y me pidió que la ayudara a lavar la ropa, pero la ignoré. Salió disgustada. Por la noche Simon Baker se enteró de que había regresado y se apresuró a volver a casa temprano, incluso compró un ramo de rosas en un intento de hablar de sentimientos. Fingí estar contenta mientras tomaba las flores y suavizaba mi actitud. Preparé una cena completa esta noche. Que todos coman, por favor, dijo la familia, reunida alrededor de la mesa. Aunque no les caía bien, fingieron ser magnánimos, tapándose la nariz y tolerándome, ya que aún querían que siguiera siendo su niñera. Saqué una botella de vino y animé a Simon Baker a beber. Él pensó que estaba cediendo, así que bebió la mitad. La bebió y luego se desmayó. Lo llevé a la casa, usé su dedo para desbloquear su teléfono y revisé el historial de chat. En su vida anterior, Simon Baker admitió que tras el diagnóstico de la enfermedad de su hija, había recurrido a prostitutas varias veces debido a la inmensa presión. He estado esperando todo este tiempo, dijo. Pronto encontré una cuenta de WeChat llamada Comprando a Jane,
cuyo historial de chat era extremadamente explícito. Debido a la nota, al comprar los servicios de Jane, era fácil confundirla con una compañera de trabajo. ¿Quién iba a pensar que era una prostituta? Su historial de chat estaba lleno de mensajes sugerentes, fotos de desnudos y conversaciones sobre precios, 500 por el servicio completo, 800 por pasar la noche y cuánto costaban ciertas posiciones especiales, etc. Después de hacer capturas de pantalla de todos los chats, los revisé uno por uno. Como esperaba, encontré más conversaciones donde se quejaba en privado de su jefe y de la empresa con sus amigos. Llamaba a su jefe tacaño, calvo e inútil, y criticaba a la empresa por corrupta, con gente incompetente y tonta al mando. Simon Baker es arrogante y desprecia a todo el mundo, pero por desgracia, su trato actual no es bueno y está lleno de resentimiento. Cuando regaña a la gente se atreve a decir cualquier cosa, incluso tocar temas muy delicados. No dudé en fotografiarlo todo y subir las fotos a mi correo electrónico. Al día siguiente Simon Baker fue a trabajar y lo seguí. En la empresa se sorprendió mucho al verme. ¿Qué haces aquí?, le pregunté. Simon Baker, divorcio. Al ver mi repentino cambio de actitud, se enfadó, miró a su alrededor y bajó la voz. ¿Por qué tanto alboroto?, le dije. Si no quieres perder tu trabajo serás más sensato. Le envié la foto a su WeChat. Mira tu teléfono. Simon Baker cogió el teléfono con expresión perpleja, y su rostro cambió drásticamente. Alice, ¿de verdad has revisado mi historial de chat? ¿Qué intentas hacer? Divorcio, dije sacudiendo el teléfono. Si no aceptas, iré ahora mismo a tu empresa y les enseñaré esta foto a todos. La carrera profesional era la vida de Simon Baker. Había dicho en su vida anterior que había tenido una oportunidad de ascenso. En ese momento la oportunidad se le presentó, una asignación de 6 meses en el extranjero. La empresa lo prefería a él y a otro candidato. El competidor de Simon Baker dudó por motivos familiares, pero Simon Baker aceptó sin pensarlo 2 veces y aprovechó la oportunidad. En ese momento su hija necesitaba someterse a una cirugía. Un chequeo médico de rehabilitación crucial, y aceptó sin pensarlo 2 veces. Al fin y al cabo, la familia siempre estaba por encima de la carrera. Tras una misión de 6 meses, regresó y recibió un ascenso y un aumento de sueldo. En aquel entonces, probablemente por estas fechas, quería que volviera para cuidar de la familia, y así poder irse sin preocupaciones. Ayer, cuando supo que volvía a casa, incluso me compró flores sin resentimientos, bebió el vino que le serví sin dudarlo y se mostró muy cariñoso. Todo lo que hizo fue para que me quedara y así poder irse a él al extranjero. Pero ahora lo amenazo con las fotos. Si su jefe las ve, olvídese del ascenso o del aumento, probablemente lo despidan. Esta empresa es muy conocida y extremadamente difícil de entrar. Tras un ascenso, el salario anual es muy alto, así que no quiere renunciar a él. Bien, divorciémonos, respondió entre dientes. El niño es tuyo, dije. De acuerdo, el niño es mío, gritó furioso. El divorcio realmente revela el carácter de una persona. Simon Baker cree que como el niño le pertenece, la propiedad también debería pertenecerle. Estaba tan enfadada que me reí y me negué rotundamente, insistiendo en una división equitativa. Una división equitativa significa dividir los bienes conyugales. Lavé mi propio dinero y no quedó ni un centavo. No me creyó. Entonces revisemos los registros de transacciones, dijo. Revísalos. Fuimos al banco a revisar los registros de transacciones. Mi flujo financiero era claro y rastreable. Pero terminó descubriendo algunos gastos personales que debían ser reembolsados. Si quieres mis cosméticos usados y abrigos de mujer, no me importa venderlos y dividir el dinero, dije. Pero tu ropa y pertenencias también deben ponerse a la venta. Nos repartiremos las ganancias. Simon Baker montó en cólera, pero no pudo hacer nada al respecto, y así, de repente, me quedé con 150.000 en efectivo. Para evitar que se descontrolara, hice una pequeña concesión: ya no quiero la casa. Considéralo un pago único de pensión alimenticia. Volvimos a discutir sobre la pensión. Le dije, bien, si quieres la pensión, entonces la casa debe venderse y la dividiremos al 50%. Te enviaré dinero todos los meses a partir de ahora. Pero si realmente podré hacerlo, ya veremos.
Al oír esto, Simon Baker empezó a calcular inmediatamente. La casa valía mucho y venderla deprisa no sería rentable. Si me obligaran a venderla para pagar la manutención de los hijos, podría negarme, ya que hay muchos casos en los que no se paga la manutención después de un divorcio. Viendo que no había obtenido ninguna ventaja, Simon Baker firmó sin dudarlo. Yo también me alegré en secreto, pensando que el año que viene los precios de la vivienda se desplomarían y que esa casa destartalada no se vendería por mucho. De todas formas, pensé que mejor se la daría. Después de un mes de reflexión, por fin recibí el certificado de divorcio. En cuanto lo tuve, me emocioné tanto que casi lloré. El día del divorcio, mi hija se acercó y me preguntó: «Mamá, ¿de verdad te vas a divorciar?». Le dije que sí. Me preguntó confundida: «Sabes que papá podrá ganar 500.000 al año en el futuro, ¿verdad? ¿Para qué divorciarse? Quédate con él, sé un poco más amable y no tendrás que preocuparte el resto de tu vida». Le dije: «¿Te has olvidado de Caroline?». Mi hija me dijo: «¿Quién te ha dicho que eres vieja, fea y malhumorada? Es comprensible que papá tuviera una aventura». La miré sin comprender. Las palabras y acciones de mi hija siempre han sido extrañas, y nunca las he podido entender. Ahora me doy cuenta de que quizá su enfermedad le ha afectado la mente, haciéndola actuar como una tonta. Asentí y dije: «Está bien, es comprensible. Solo espero que no vengas llorando y suplicándome después». Mi hija dijo: «Pedices demuestra claramente que no has reconocido tus propios errores. Eres terca e inflexible. Déjame decirte algo, no voy a comer la comida que cocinas ni voy a hacer los ejercicios que me exiges, y no hay nada de malo en eso. Cuando nuestra familia estaba en una situación tan difícil, con discusiones constantes, el problema eras tú. ¿No te das cuenta? Si lo hubieras entendido, ni yo ni la abuela, ni papá habrían discutido contigo, y papá tampoco te habría engañado». Le levanté el pulgar y me di la vuelta para irme. Ella realmente sentía que obligarla a vivir como antes era innecesario. Durante los últimos 2 meses, mi hija había estado comiendo bocadillos y arroz sin ningún problema físico. Después del divorcio se relajó por completo comiendo con su abuela, picando entre horas y sin restringir su dieta. Como muchos diabéticos, sabía que comer azúcar podía causarle problemas, pero mientras su cuerpo no presentara anomalías, siempre se aferró a la idea de que era una casualidad. Un mes después, un día, sufrió una parálisis repentina en la mitad del cuerpo y su visión se volvió borrosa. Le suplicó a su suegra que la llevara al hospital, pero su suegra, temerosa de gastar dinero, la regañó por armar un escándalo por nada y se negó rotundamente a ir. No fue hasta que Simon Baker regresó a casa que finalmente la llevaron al hospital. Tras examinarla, su nivel de azúcar en sangre era extremadamente alto y ya le había dañado los nervios. Mi hija está en el hospital, y Simon Baker quiere irse de viaje de negocios durante 6 meses, pero su suegra no lo permite. ¿Quieres endosármela e irte durante 6 meses? ¿Cómo puedes siquiera pensar en eso? Es tu hija, no la mía. La suegra es perezosa y egoísta, no hay manera de que pueda cuidar sola a una niña enferma durante 6 meses. Simon Baker no pudo con ella. Tras quejarse, tuvo que cancelar su viaje de negocios. Después de dudar un momento, alguien de la empresa se ofreció voluntario para cubrir la vacante, y Simon Baker perdió la oportunidad de una asignación en el extranjero. Si quería esperar otra oportunidad para un ascenso y un aumento, no tenía ni idea de cuánto tiempo tardaría. Al cabo de un tiempo rescindí mi contrato de alquiler y tras resolver mis asuntos personales, decidí ocuparme de él antes de irme. En aquel entonces, lo obligué a divorciarme usando sus conversaciones donde solicitaba prostitutas. Él no sabe que aún conservo las conversaciones donde criticaba a su jefe y a la empresa. Ahora que estamos divorciados, envié anónimamente esas escandalosas conversaciones a su jefe. En esa empresa, Simon Baker puede olvidarse de conseguir un ascenso o un aumento, si no lo despiden, debería considerarse afortunado. Después de que nuestra hija regresara del hospital, su salud se deterioró por completo. El médico le dijo que, debido a que no controlaba su dieta, había sufrido daños permanentes en todo su cuerpo. Incluso si seguía una dieta estricta en el futuro, no podría llevar una vida normal. Para colmo, su suegra y Simon Baker sabían que no se recuperaría y la detestaban profundamente, negándose a proporcionarle tratamiento.
Al fin y al cabo, el tratamiento era costoso y requería cuidados constantes, lo cual era demasiado engorroso. En mi vida anterior no me importaba el trabajo y la cuidaba con esmero. Sin embargo, ella pensaba que lo que yo hacía no tenía sentido, me contestaba mal, me menospreciaba y idolatraba a su padre. Ahora debería comprender lo importantes que eran esas cosas mías, por insignificantes que fueran. Simon Baker sentía que su hija había obstaculizado su carrera y estaba lleno de resentimiento. Su suegra creía que una hija no podía continuar con el linaje familiar y que también era un obstáculo para el segundo matrimonio de Simon Baker. Ahora que estaba gravemente enferma y necesitaba dinero, no era más que una carga. Mejor sin ella. Sin dudarlo mucho abandonaron el tratamiento, la rehabilitación, todo, dejando a su hija a su suerte. Por suerte no era una niña pequeña, no quería morir, así que a su corta edad, arrastró su cuerpo enfermo para cocinar y rehabilitarse. Finalmente comprendió que mi dureza con ella en aquel entonces era por su bien. Quiso contactarme, pero no tenía cómo. Renuncié y me mudé a otra ciudad para empezar una nueva vida. Unos años después, regresé a mi pueblo natal para Año Nuevo. Al llegar a la entrada del pueblo, una figura delgada se acercó corriendo y me detuvo. Tras mirarme un instante, me llamó con voz temblorosa a mamá. Tardé en reconocerla, y me invadieron emociones encontradas. Oh, Lily. Mi hija me miró con los ojos llenos de asombro y dijo, mamá, estás preciosa. Después de no vernos durante años, llevaba un elegante abrigo color camel y el pelo recogido. Mantenía mi figura en buena forma, cuidaba mi apariencia con cirugía estética, me veía muy joven e incluso me maquillaba un poco. Ella era extremadamente delgada y frágil, con la piel marchita, como una anciana en sus últimos años. Me aparté el cabello de la cara y le dije, no tengo que cuidarte, no tengo que hacer las tareas de la casa todos los días, no tengo que preocuparme por el dinero, no tengo que ahorrar. Tengo dinero, tiempo libre y sé cómo vestirme bien, así que claro que soy hermosa, igual que tu padre en mi vida pasada. La hija murmuró, ¿qué necesitas de mí? Cayó de rodillas con un golpe seco, llorando, me equivoqué, mamá, quiero quedarme contigo. Le dije, ¿no querías quedarte con tu padre? Ella dijo, me ignora por completo e incluso me pega y me grita. Hace 2 años lo despidieron y no se atrevió a buscar un trabajo peor pagado. Me culpa de haberle impedido ascenderlo y aumentarle el sueldo en aquel entonces, y me pega a diario. Ya no lo soporto más, si esto continúa, me muero. Resulta que después de que me fui, Simon Baker se vio obligado a dejar su trabajo y se quedó sin empleo. Él y su madre tenían constantes conflictos en casa, ella tenía mal genio. Cada vez que se enfadaba, se marchaba furiosa a su pueblo. Simon Baker no tuvo más remedio que hacerse cargo de la casa él solo, aunque no quería gastar dinero en su hija. Ella estaba con él y no podía dejarla morir de hambre, de lo contrario, lo arrestarían y lo meterían en la cárcel. Después de que su suegra se fuera, no tuvo más remedio que cuidar de su hija, pero lo hacía todo a regañadientes, maldiciendo con rabia, y finalmente empezó a recurrir a la violencia física. La situación de su hija lo tenía atado y perjudicaba su carrera. Culpaba a todos. Sus faltas hacia su hija, ya fuera golpeándola o regañándola, haciéndole la vida imposible, mi hija me ha estado buscando, queriendo dejar a su padre. Le dije, Lily, de verdad quiero perdonarte, pero en ambas vidas elegiste a tu padre y no mostraste ninguna preocupación por mí. Una vez dijiste que no querías heredar mis malos genes y que los de tu padre eran buenos. Ahora creo que tu teoría genética es correcta, llevas los genes desalmados de tu padre y nunca te aceptaré. Mi hija rompió a llorar. Seguí caminando sin mirar atrás. Mientras cenaba con amigos en un restaurante me encontré con Caroline. Iba detrás de un hombre de mediana edad con una expresión aduladora en el rostro. Alguien le había contado a Simon Baker que había regresado. Él corrió al restaurante a buscarme y me exigió que pagara la manutención de la niña. Simon Baker se ha vuelto viejo, gordo y feo, con poco pelo. No sé cómo ha podido vivir estos últimos años para acabar en este estado. Es imposible. Ya he pagado la manutención. Me negué rotundamente y... Para defender mi postura, Simon Baker se enfureció, agarró un cuenco y me lo arrojó. Lo esquivé, pero el cuenco salió disparado hacia Caroline, quien soltó un grito de sorpresa.
El hombre a su lado se enfureció de inmediato, maldiciendo mientras se acercaba y agarraba a Simon Baker por el cuello. Caroline se abalanzó sobre él y le propinó varias bofetadas, maldiciendo a gritos, luego le dio una fuerte patada antes de marcharse furiosa. Aproveché la oportunidad para irme también, siguiéndola en secreto. Como era de esperar, otra vez con la otra. Sin dudarlo, le conté a la esposa del hombre lo que había hecho. La esposa legítima no era tan débil como yo en mi vida anterior, inmediatamente reunió a algunas personas y se abalanzó sobre Caroline, golpeándola y pateándola, e incluso le arrojó agua hirviendo a la cara, desfigurándola. Cuando una amante queda desfigurada, su destino era predecible, no solo la echaron de casa, sino que también le confiscaron todos sus bienes, dejándola endeudada. Simon Baker, incapaz de conseguir la manutención de su hija, regresó y descargó su ira contra ella, golpeándola tras emborracharse. La niña ya era frágil y él, bajo los efectos del alcohol y sin ningún control, la golpeó hasta matarla. Simon Baker fue arrestado. Muchos denunciaron que había maltratado a su hija y se había negado a brindarle atención médica. Tras difundirse la noticia, la indignación pública estalló, exigiendo una condena severa. Simon Baker fue condenado a muerte. La reputación de la suegra también quedó manchada. El suegro falleció prematuramente y ella solo tenía un hijo. Ahora anciana y necesitada de cuidados, y con su hijo condenado a muerte, ella lloraba desconsoladamente, pero nadie se apiadó de ella. Alguien a escondidas arrojaba basura y agua sucia frente a su puerta, dificultándole el paso. No tuvo más remedio que regresar a su pueblo natal. Su relación extramarital con Simon Baker se hizo pública. En todo el pueblo, todos los miraban con desprecio. La anciana vivió sola durante varios años, soportando el desdén diario de los demás, y finalmente murió una noche de invierno. Su cuerpo fue descubierto mucho tiempo después. Después de escuchar esta historia, ¿qué opinas? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Espero leerte. Si te gustó, dale me gusta, compártela y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima.